Bueno, lo hemos hablado cientos de veces, pero lamentablemente no terminamos de aprender. Por eso es tan importante recordar ciertas pautas fundamentales que tienen que ver con el cuidado de nuestra piel, que por ahí puede sonar superficial, pero definitivamente no lo es, porque esto tiene un impacto enorme en la salud. Sabemos que el cáncer de piel ha aumentado considerablemente en los últimos años y esto obviamente tiene una relación con la exposición solar y con todos estos hábitos y malos hábitos que tenemos que, bueno, para eso está la doctora Luna, que vino hoy para recordarnos todo aquello que tenemos que hacer. ¿Cómo te va, Paula? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, a ver, digo, obviamente suena como algo que, bueno, tengo tantas cosas de las que ocuparme que también me tengo que ocupar de esto. Sí, te tenés que ocupar de eso porque cuando llegamos a este diagnóstico decimos, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Esto es así, el cáncer de piel ha aumentado mucho en los últimos años. Enormemente. Todos los tres principales cánceres de piel han aumentado enormemente durante estos últimos años, en algunos lugares más que en otros, pero de una manera alarmante. Alarmante. Sí, alarmante. Y la relación es casi una epidemia. Y la relación con la exposición solar cada vez es más clara. En algún momento se dudó si se buscaron otras hipótesis, pero la relación cada vez es más clara y cada vez es más claro que hay medidas que podemos tomar para prevenir este fotodaño, este daño de esta carcinogénesis producida por el sol, y tenemos herramientas para hacerlo. Así que nunca está de más, por más que lo hayamos hablado mil veces. Obvio, no, y lo seguiremos hablando seguramente. Esto es así. Ahora, ¿esto tiene que ver con que ha cambiado algo la atmósfera, que ahora nos vemos más perjudicados que antes? ¿O tiene que ver con que ahora tenemos una mayor exposición? Porque antes tampoco se cuidaba, entonces... Pero hay muchas hipótesis. Algunas hablan de cambios en la naturaleza, sí, y otras también en cambios en las actitudes que tomamos frente a la exposición solar. Y además cambios en la longevidad. Entonces hay lesiones que aparecen que por ahí en adultos mayores que no llegaban a esa edad y ahora las van desarrollando. Hay muchas razones. En algún momento además el sol era sinónimo, o estar bronceado era sinónimo, digamos, no estaba bien visto, después empezó a estar bien. Claro, antes, hace muchos años, las modas van cambiando y van mutando. En la época de nuestros padres, estar hiperbronceado era como, era estar bien, ¿no? Exacto. Y ahora, bueno, estamos volviendo como a nuestros antepasados. Esta es la realidad. Un concepto fundamental que me parece que para empezar tenemos que remarcar, que es que el sol es acumulativo, o sea, el daño es acumulativo. Exactamente. El daño del sol es acumulativo y va generando poco a poco daño en las células y en la información que esas células tienen, daño en el ADN, y eso es lo que tenemos que proteger, porque al cambiar ese ADN, al mutar, es lo que nos hace más propensos a tener distinto tipo de daño. Digamos, principalmente los que más nos preocupan son los tumores verdaderamente dichos, pero digamos los tumores verdaderos, pero por ahí lesiones previas o lesiones premalignas también nos tienen que preocupar, porque nos tienen que alertar, y después para la que es más coqueta o el que es más coqueto y no le preocupa o no le tiene miedo o piensa que no le va a pasar jamás, sí, el fotodaño también arruga, exacto, ¿no? Produce manchas, etcétera. Así que al que le parece que no le va a suceder, lo relaciona con la enfermedad, tiene que ver también con la degeneración acelerada de la piel, que después nos quejamos y recurrimos a todos los tratamientos estéticos para tratar de detenerlo cuando ya es indetenible. Exacto. Cuando hablamos de lo acumulativo, yo pongo un especial énfasis acá, porque acá nosotros los adultos tenemos una responsabilidad que tiene que ver con los chicos, porque los chicos no se ponen o no se protegen naturalmente solos, y que entonces necesitan de la acción de la acción activa por parte del adulto. Exacto. Se sabe además que el 90% de la radiación solar que tenemos a lo largo de nuestra vida lo tenemos en los primeros 15 años, ¿sí? E incluso más chiquitos todavía. Por lo tanto, ahí es donde el rol de nosotros como papás, nuestra responsabilidad enorme de promover actitudes saludables frente al sol. No quiere decir tenerle miedo, no exponernos, estar encerrados, no, al revés, estimular actividades al aire libre está genial, es súper importante para otro montón de aspectos, pero de la manera más digamos, tener una actitud lo más saludable posible al sol es súper importante. Este hábito que ellos deben incorporar gracias a nosotros y a nuestro estímulo va a repercutir también obviamente en su salud. Los chicos hoy en día pueden tener registro de: mamá, me tengo que llevar o tengo que agregar en la mochila o en el botinero el protector solar, como un elemento fundamental. Yo siento que de verdad lo hice muy mal en la crianza de mis hijos, porque uno no tiene
tiene, o por lo menos yo en particular no he tenido tanta conciencia, ni he sido tan precisa en esto, ¿no? En este seguimiento de colocarles el protector solar hasta para ir al colegio. Totalmente. ¿No? Porque esto es una actitud que tenemos que asumir todos los días, no es solamente en el verano cuando estamos en la playa, en la pileta, no sé, en la sierra, donde fuere. Totalmente. La verdad es que me parece que hemos avanzado un montón en la promoción de la fotoprotección, pero todavía nos falta, siempre siento que nos falta un poco en promover la fotoprotección en los colegios, en promover la fotoprotección en la realización de deportes, etcétera. Tendría que ser algo mucho más, digamos, donde tuviéramos una influencia mucho más grande que la que tenemos, pero estamos aprendiendo un montón también. Cuando hablamos de esta fotoprotección, ¿alcanza con los protectores solares? No alcanza. No alcanza. Esto es otro concepto tan importante. Exacto. De hecho, en algún momento se pensó que el fotoprotector en realidad producía más, aumentaba la incidencia, y en realidad es porque da esa falsa sensación de estar completamente protegidos. Y no lo es. Y el fotoprotector es un extra, es algo que, digamos, disminuye o retrasa el daño del sol, que no quiere decir que lo frena por completo, y además tiene que estar correctamente aplicado para que esto suceda. Entonces hay varias situaciones. En primer término, hay que tratar de evitar el famoso horario de exposición, tratar de evitar estar al sol en los horarios donde el sol es más dañino, que es donde está más cerca del cenit, más cerca donde nuestra sombra. Hay una manera sencilla de verlo, que es, porque por ahí el horario, uno dice, bueno, de 10 a 6, depende de la latitud y depende de un montón de aspectos. Entonces, en realidad, la manera más sencilla de medirlo es ver cómo está nuestra sombra. Si nuestra sombra es más larga que el cuerpo, eso quiere decir que es un horario un poco más saludable. Si la sombra es más cortita, quiere decir que el sol está más arriba, por lo tanto, ese horario es un poco más peligroso. Además de eso, siempre preferir la sombra, siempre tratar de no estar expuestos directamente al sol, y además el fotoprotector. Que es un plus. Todo esto tiene que estar, y la ropa, sombreros, anteojos, ropa de estar lo más cubiertos posible. Cuando son muy chiquitos es más fácil, cuando son más grandes se empieza a complicar. Se empieza a complicar y empiezan las luchas, ¿no? Entre los padres y los hijos, que no seas pesada, que no me va a pasar nada, que ya me puse, que te miento, porque también hay toda una cantidad de recursos, y entonces acá es donde definitivamente la firmeza, porque la firmeza tiene que ver con el bienestar, ¿no? Digamos, no es que esto es una lucha que tiene una negociación. No hay negociación, porque está la salud en juego, ¿no? Y es algo que lamentablemente todavía tenemos que terminar de incorporar. Pues ahí se puede negociar, digamos, después de fotoprotectores se podría hablar eternamente, pero algunas cosas... porque hay algunos que son más fáciles inclusive que de colocar que algunas otros. Cosas son importantes. El protector tiene que ser más de 30, dicen más de 15, pero más de 15 puesto correctamente. Nadie se pone correctamente el protector como debería ser. Porque tiene que la cantidad nunca es la suficiente. La cantidad nunca es la suficiente. Es casi un tercio de pote por aplicación, y si hay que repetirlo cada 2 o 3 horas sería imposible. Casi 30 gramos es un montón. Entonces, pues solemos decir más de 30, repetir cada 2 o 3 horas, colocarlo 15 minutos antes de estar al sol y repetirlo si se zambulle al agua o se hace deportes donde transpira. Por lo tanto, es realmente grande el esfuerzo. 30 minutos antes de exponernos al de sol. 15 a 30 de 15 a 30 minutos antes. Esto es clave, porque entonces, si no, vamos a estar no protegidos durante los primeros 15 minutos, que pueden ser... Exacto, porque los productos no solamente son una barrera física, tienen químicos que necesitan empezar a interactuar, y además para no salirse con el agua, etcétera, es importante que sea aplicado de esa manera. Repetir el protector solar cada 3 horas es otro de los elementos fundamentales. Hoy se tiene en el mercado una gran variedad, y lo hemos hablado sobre cuál elegir, que digo yo desde el punto de vista femenino, que no es sencillo muchas veces, porque algunos son muy pesados, que generan te sacan acné, estás incómoda, sentís que estás muy grasosa, entonces eso no te gusta. Y cada vez va mejorando más. Eso hace que uno no se los ponga, lamentablemente. Entonces ahí también hay que descubrir cuál es el que mejor te sienta, ¿no? Encontrar los spray para los chicos, que a ellos les resulte fácil también ponérselos. Y para los hombres y para las zonas más pilosas, y saber que el spray tiene que ser colocado y además aplicado. Claro, no es que... Sí, no es rociarlo como un mosquito, repelente. Exacto. Tiene que ser aplicado y además después asentado, digamos, para que funcione, que puede ser más sencillo. Pero ¿la ropa alcanza? ¿Es una protección física suficiente? O sea, si yo le pongo una remera o parto de la base de que tiene
una remera mi hijo y se fue, no sé, a jugar al fútbol, ¿eso alcanza? Muchas veces depende del tipo de trama. Hay ropa que es especial, que está especialmente desarrollada con protección y con filtros. Esa, sí, por supuesto. Fantástica. Pero después el resto va a depender de la trama. Si es de una trama muy abierta, el sol va a pasar. Lo mismo que las sombrillas o los gazebos, etcétera. Si la trama es muy abierta, va a pasar. Si es más cerrado y más compacto, va a pasar menos. De hecho, lo vemos por ahí con los trajes de baño, que a veces hay marca y a veces casi no se nota. Totalmente. El hecho de que también se empiecen a incluir este tipo de remeras, de protectores solares, donde los chicos no se sientan marcianos, porque exacto. Vos viste cuando vos veías en la playa, en la Argentina, no existía eso, veías y vos decías, bueno, este chico es extranjero, porque si no, ningún chico argentino se soporta tener una remera de agua durante todo el día. Hoy, por suerte, de a poco se está incluyendo, no justo, la excepción son mis 3 hijos, pero digo, en general uno empieza a ver más, y esto tiene que ver con la costumbre de haberlo incorporado desde muy pequeños. Exacto, tal cual. Y con el conocer, a ver, el rol de los padres es súper importante en los primeros años, y a medida que van creciendo y a medida que van además siendo un poco más rebeldes, etcétera, también hay que incorporarlos a ellos en la consulta y en la explicación para que entiendan la importancia, nosotros por lo menos como médicos, de que ellos son los responsables de empezar a tomar conductas saludables frente al sol. Mira, yo me reía porque tengo hijos adolescentes, entonces obviamente cuando empiezan a señalarte, ay mamá, mira las arrugas que tenés, o mira cómo tú, bueno, todas esas cosas que te las dicen y es como si les diera placer decírtelas, ¿viste? Entonces ahora empecé a utilizar esto como un recurso para negociar. Bueno, ¿viste todo esto? Bueno, esto también tiene que ver con no ponerme el protector adecuado en tiempo y forma, con no haberlo hecho durante muchos años, donde pensar que a tu edad nada te podía pasar, porque eso forma parte de lo que es la niñez, ¿no? La sensación de que somos todopoderosos. Claro, bueno, esto también es otro aspecto importantísimo. ¿Hay alguna recomendación también especialmente para los más pequeños? O sea, los más pequeños, los menores de 6 meses, ¿no pueden exponerse al sol? A ver, hay varios aspectos al respecto. En realidad, aprovechando el hecho de que los niños no se pueden, de que los bebés menores de 6 meses no se pueden trasladar por sus propios medios, o sea que ahí sí tenemos, casi es el único momento donde como papás tenemos todo el poder. Toda la responsabilidad. Exactamente. No se pueden trasladar por sus propios medios, así que no van a trasladarse solitos al sol. No está aprobado que la mayoría de los protectores no se absorban, claro, no sean la verdad es que probablemente no lo sean, pero no sean potencialmente nocivos en estos chicos. Perfecto. Entonces, lo ideal, y cada vez yo voy siendo más flexible también con eso, porque lo general es no se puede. Lo ideal, en algunos países donde el daño solar es mucho mayor, como puede ser en Australia, etcétera, son un poquito más flexibles, pero nosotros, nuestra recomendación es que hasta los 6 meses lo ideal es no exponer a los chicos al sol, porque no está probado que el fotoprotector no tenga efectos potencialmente nocivos antes de esa edad. Gracias, Paula, contundente como siempre. Nosotros nos despedimos, que tengan un lindísimo día, pero nos reencontramos mañana a las 10, estaremos en vivo. Chao.